Hola creadores, muy buenas a todos. Bienvenidos otro día más a mi canal. En este video te voy a enseñar cómo instalar cerámica en la pared del baño. Espero que este video te ayude en tus próximos proyectos. Ahora sí, vamos con la intro. Esta pasta que te mostré anteriormente, que es la que estoy aplicando ahora en la pared, nos va a ayudar a prevenir lo que son las grietas y a evitar la humedad. ¿Ves? Estos paneles de cemento que yo instalé en la pared para después instalar la cerámica, se fijan a la pared con tornillo y entre cada junta se usa un tape que te lo voy a estar dejando por aquí en alguna imagen. Un tape como este, que es una malla y tiene su propio pegamento, y entonces arriba de ese tape, en cada unión vamos a pegar, vamos a juntar lo que es la pasta esta pasta. Yo la apliqué con una brocha cualquiera, compré una brocha. Eso sí, te voy a decir que la brocha no sirvió para más nada porque es muy duro cuando se seca y ya no sirve la brocha. Pero bueno, cómprate una brocha nueva o alguna vieja que tengas por casa y la vas a usar, pero va a ser solo una vez. Pero realmente nos va a evitar muchos dolores de cabeza en el futuro porque es muy bueno. Aquí te estoy enseñando que no le unté ahí porque lo que fue la plancha de cemento me quedó un poco gorda ahí. Después lo que hice al siguiente día, lo rebajé con el grinder y le puse la malla y después le instalé la pasta. Aquí lo que hice ahora fue instalar estas dos reglas en la pared para de ahí empezar a instalar la losa. Estos son unas maderas, lo que sí la instalé que quedaran bien a nivel, porque si me queda un poquitico movido, después la pared va a quedar mal. ¿Ok? Fíjate tú que te quede bien a la medida y bien a nivel. Yo instalé también el matajunta este que se ve a la esquina para darle mejor acabado al trabajo. ¿Ves? No es necesario, pero yo se lo instalé porque se veía más bonito el baño. Aquí voy instalando todo esto con estos separadores. Te voy a estar dejando aquí todos los materiales que utilicé. Estos separadores son muy buenos porque aparte de que se sirven para eso mismo, para servir de separador entre cada losa, las aprietan con las cuñas amarillas estas, se le ponen y no permite que la losa quede, ninguna losa va a quedar una por arriba de la otra, o a veces quedan algunos escalones. Con esto no hace falta. Con esto, cuando se le instala con estos separadores, quedan súper apretadas las losas y muy a nivel. Este es un buen momento para, si te está gustando el video, te suscribas al canal si todavía no lo has hecho, y si te gusta el contenido, por favor déjame un buen like, eso también me ayuda a crecer aquí en YouTube. Por mi parte, me comprometo a seguir haciendo contenidos como estos para que te sirvan en cualquiera de estos proyectos. Todas estas losas yo las corté abajo porque esto es un baño que yo hice en un segundo piso y por eso no te muestro la máquina de losa. Pero tú fíjate bien en el momento de hacer los cortes, que tomes bien la medida para que todo te quede bien exacto. Acuérdate que las losas, si quedan un poquitico movidos, ya después el trabajo no va a servir o no se va a ver bien. Entonces lleva todo bien a nivel y todo con la cinta todo el tiempo midiendo, y cuida mucho esos detalles porque es lo que te va a hacer que el trabajo quede con un bonito acabado. Este es un trabajo que lo puedes hacer en cuestión de 2 horas. Yo lo hice un poco tarde en la tarde y lo que hice fue que lo dejé, o sea, terminé esa parte de la pared hasta arriba, como vas a ver, y al siguiente día pues hice la otra parte, pero fácilmente lo puedes hacer en un día. Y acuérdate que estos tipos de trabajo se pagan muy bien. Si te quieres dedicar a esto, lo puedes hacer y puedes ganar muy buen dinero.
y también si lo quieres hacer para ti mismo. Espero que este tutorial te sirva y que te queden muy buenos tus proyectos. Si te gusta este tipo de video, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios, y si cualquier pregunta, cualquier duda que tengas, déjamelo en los comentarios. Yo trato de leer todos los comentarios y trato de responderlo lo antes posible. Yo me estuve ayudando todo el tiempo con el láser, pero si tú no tienes un láser lo puedes hacer igual con el nivel y con la cinta, te va a servir. No es necesario tener el láser, pero sí es muy cómodo si lo tienes. Yo podía haber terminado el baño, lo podía haber hecho hasta arriba. Este baño yo le hice el techo, lo hice así como para arriba, como si fuera un triángulo, ¿ves? Y entonces, para darle más espacio al baño y para un toque decorativo, que se viera más bonito, entonces podía haber seguido la losa hasta arriba y hubiera quedado bien, pero decidí hacerlo a nivel con la otra pared y también quedó muy bien. También esta pared lo que hice fue que la hice así como si fueran ladrillo las losas, y se ve muy bonito. De verdad que quedó muy bien el trabajo. Al siguiente día lo que hice fue que vine con el mazo de goma, con el martillo de goma y le di a todo. Le das una sola vez que le des a cada cuña y se va a partir, y ya vas a tener eso. Después con la cuchilla lo que hice fue que limpié donde quiera que quedó algún pedacito de la junta, porque estas juntas cuando se parten, estos separadores cuando se parten, pues a veces quedan un poquitico afuera, y los limpias con la cuchilla de trabajo y va a quedar súper bien. Estas cuñitas se pueden reutilizar otra vez. Lo que sí ya no se puede utilizar son las cositas blancas, que ya eso se parte, y lo que hago es que las recojo y las boto. En esta otra parte también me ayudé con otra regla que puse, que van hacia arriba. Puse a un lado puse creo que una de 3 pulgadas y al otro lado puse un 2x4. Pero si lo vas a hacer así como lo estoy haciendo yo, llévalo que te quede a nivel y lo vas a poder hacer, y sí te ayuda bastante poniendo esas reglas. Yo por lo menos a mí me gusta hacerlo así. Ahí fui trayendo la línea de la pared como venía. Ve, las losas, si venía una entera, entonces quedaban 2 pedazos. Si venía otro que fuera que terminara, entonces ponía una más entera, y así. O sea, a lo que me refiero es que lleves una continuidad con la pared y te va a quedar muy bien el trabajo. Acuérdense que en este tipo de trabajo los detalles cuentan mucho. Al final, aunque el baño no le pongas una losa muy cargada, de hecho a mí no me gusta cargar mucho en el tema de las decoraciones, porque si pongo losas muy cargadas, pues no se van a ver bien, a menos que la decoración lo requiera. Pero si hiciste bien el trabajo, que es lo que me refiero, se va a ver súper bien. Si todo lo hace bien, te va a quedar bien a nivel las 2 paredes, y la continuidad de la losa te va a dar un acabado muy fino. En la otra parte simplemente repites el mismo proceso y te va a quedar muy bien. Y entonces ahora vamos a instalar lo que es la parte del medio. En la parte del medio estuve usando esta cerámica que viene como con una malla por atrás. La hay de diferentes modelos. Esta tiene como las piedras, son como mármol, y son súper fácil para cortarla. La puedes cortar con una cuchilla de trabajo. Vas cortando la mallita y la vas acomodando y las vas sacando. En las esquinas lo que hice, no se ve ahí en el video, pero fui partiendo las piedritas y las fui poniendo en las esquinas para que me llenara bien las esquinas, ¿ves? Y cada vez que instalo una, siempre limpio con la esponja. La esponja tengo un cubo de agua al lado, lo voy limpiando y la voy limpiando a ella, porque si se seca después el cemento es muy difícil ya quitárselo. Entonces lo que hago es que la instalo, y como el cemento, como eso tiene una malla y sale el cemento, pues la voy limpiando y va quedando bien.
Y como puedes ver, el trabajo es muy sencillo. Si sigues todos estos pasos, estoy seguro que lo vas a hacer igual que yo y vas a tener muy buen resultado. Si te gustó el video y aún no lo has hecho, te pido que por favor te suscribas al canal para que no te pierdas nada del contenido que voy subiendo aquí a YouTube. Y también te voy a dejar aquí al ladito algunos de los videos que recomienda el mismo YouTube por si te gustaría echarle un vistazo. Suerte y te veo en el próximo video. Adiós.